seguinte, e vamos continuar na América do Sul. Desta vez vamos até ao Peru, onde a assistente social terapeuta doutora Carmen Cueva nos vai falar sobre práticas clínicas de serviço social no Peru. A doutora Carmen Cueva é graduada em Serviço Social pela Universidade Católica do Peru e psicoterapêutica certificada também no seu país de origem e no Chile, sendo igualmente especializada em tratamento de dependências, certificada por uma organização norte-americana, entre muitas outras valências que tem. Doutora Carmen, dou-lhe a palavra, por favor. Espero que a doutora Muy buenos, Carmen... sí, Ah. buenos días, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Un gusto de poder estar por acá y poder compartir. Lo voy a decir, y esto quisiera decirlo desde el inicio, ¿no? Compartir desde mi experiencia, ¿no? Desde mi experiencia, lo que son las prácticas clínicas en Perú, ¿no? Porque en realidad acá en Perú, como trabajo social clínico, no existe tampoco, digamos, no está regulado el trabajo social clínico en Perú, ¿no? Sin embargo, sí hay bastante, últimamente hay como un movimiento bastante impulsor. Hay colectivos que se han asociado en un instituto, por ejemplo, de trabajo social clínico, pero no existe esa, digamos, especialización acá, ¿no? Lo más cercano que tenemos es Puerto Rico y Estados Unidos acá, ¿no? En lo que es trabajo social clínico. Bueno, pasaré a compartirles un poco unas imágenes para ir un poco desarrollando el tema. Bien, a ver que se acaben de cargar las imágenes. Bien, bueno, yo soy Carmen Cueva, yo he trabajado muchos años de manera dependiente, como muchos profesionales. Gran parte de mi experiencia empecé trabajando con familias. Específicamente empecé trabajando con problemas de adicciones, o sea, cuando recién yo egreso de la universidad, empiezo a trabajar en unas comunidades terapéuticas en lo que es tratamiento de adicciones, ¿no? Y es ahí donde yo me empiezo a vincular con el tema de la terapia familiar, ¿no? Sobre todo con el tema de la terapia familiar, porque en esas comunidades mi rol era un poco trabajar con las familias. Lo que yo no sabía era que tenía que hacer terapia familiar y yo no me había formado todavía en ese entonces ni en terapia familiar, pero digamos que me vinculo de esa forma, ¿no? Y por ahí es un poco por donde yo entro a todo este tema de las terapias, ¿no? Bueno, no las veo las imágenes, pero supongo que van a pasar. A ver, no sé por qué no se ven. Ay, ya está. Bien, yo quiero empezar haciendo un poco el contexto del trabajo social en Perú para que, digamos, esto se enmarque en algo y ustedes puedan tener de repente una idea un poco más clara, ¿no? De lo que es el trabajo social aquí en Perú y específicamente lo que vendrían a ser las prácticas clínicas en Perú, ¿no? Ay, se me están demorando las imágenes, disculpe que no las veo. Bien, bueno, el contexto histórico en Perú. En Perú, la primera escuela de trabajo social se fundó en 1937 y según, bueno, un autor muy conocido que ha escrito algunos libros por acá, hay un libro muy interesante que se llama De apóstoles a agentes de cambio, este, él plantea pues de que acá en Perú la escuela de trabajo social se crea bajo como tres proyecciones, digamos así, ¿no? Una, bajo la proyección de que coincidía con los requerimientos de la Iglesia y de su acción social en el Perú y en Latinoamérica en sí, ¿no? Entonces está como que tiene ese enfoque un poco, ¿no? Esa influencia, el trabajo social acá en Perú, ¿no? Que yo podría decir que hasta el día de hoy todavía somos un poco asistencialistas a veces, ¿no? Poco filantrópicos los trabajadores sociales. En segundo lugar, se proyecta esta primera escuela con una connotación de una formación de asistentes sociales hacia promover la salud bajo la vía de la educación. Y esto yo también pienso que a pesar de que han pasado muchos años, hasta el día de hoy es algo que ha marcado acá en Perú el trabajo social, porque uno de los sectores más, digamos, donde más trabajadores sociales hay, donde más se agrupan los trabajadores sociales acá en Perú, donde estamos más posicionados, podemos decir, es en salud. O sea, en el sector salud vamos a encontrar muchísimos trabajadores sociales, tanto en centros de salud, en todos los niveles de atención, en hospitales y por supuesto también en los centros de salud mental
y en los hospitales grandes de salud mental, ¿no? Desde el inicio de la profesión en Perú. Entonces creo que eso también de alguna manera marca ahí se puede decir, una influencia fuerte, ¿no? Para acá, para Perú, de lo que es trabajo social y salud. Y la tercera connotación que tiene esta escuela, estos enfoques, es la necesidad, dice, del asistente social para que con delicadeza, dice este autor, ¿no? Mediatice los conflictos entre operarios y patrones. Es decir, que trabajaría en la vida cotidiana y conocería las necesidades de los trabajadores para que sea como un mediador entre, digamos, el empresario, ¿no? Y los trabajadores. Y esto también tiene su influencia, ¿no? Porque acá en Perú lo que es el sector empresarial está muy desarrollado. O sea, hay muchos trabajadores sociales también que trabajan en empresas. Inclusive acá en Perú hay una ley que por más de 100 trabajadores tiene que haber un trabajador social obligatoriamente. O sea, toda empresa tiene que tener un trabajador social, ¿no? Y esa es como otra área de intervención que igual no se aleja, digamos, el trabajador social está insertado ahí en lo que es el área de bienestar social del trabajador, donde también, por supuesto, a veces atiende casos, ¿no? Atiende casos de alcoholismo, atiende casos de, a veces cuando tienen un duelo, por ejemplo, los trabajadores, si bien es cierto, el trabajador social se aboca como al trámite, pero no deja de tampoco dar esa contención, ¿no? Entonces, sí hay una connotación, digamos, también por ahí, de alguna manera terapéutica, ¿no? Aunque no es en lo que más se enfoca ahí, ¿no? Entonces, un poco este es el contexto del trabajo social, y esto es un breve recorrido así de Perú, de lo que es el trabajo social. Entre 1938 y 1956 se dan como 4 reformas curriculares acá en Perú. Entre 1970 y 1974, la reconceptualización con la influencia de digamos, de estos movimientos sociales, ¿no? Y con una de ideologías, ¿no? De la ideología marxista, que se asienta mucho en Latinoamérica y donde se cambia, pues, digamos, a que el trabajo social tiene que transformar la realidad social, ¿no? Entre 1975 y 1985 hay una crisis, ¿no? Porque se empieza a cuestionar la reconceptualización, porque justamente en la reconceptualización se deja de lado un poco las currículas, sobre todo el trabajo con familias y esa atención de caso, como que se descuida eso, a pesar de que se sigue haciendo. Porque la reconceptualización, si bien es cierto, planteó muchas cosas interesantes, pero no aterrizó en metodologías, no aterrizó en cosas como concretas, ¿no? Como que había un vacío metodológico, un vacío también en esa parte más operacional, digamos, ¿no? Está bien, vamos a transformar la realidad, pero ¿cómo, no? Entonces, finalmente, los trabajadores sociales sí seguían trabajando con familias y personas, pero no había mucha formación, digamos, ¿no? En 1985 en adelante continuó un proceso de revisión de currículas y reformas, y bueno, en 1990 nosotros acá en Perú cambiamos en modelo de desarrollo económico, y por lo tanto cambian también los aspectos teóricos del trabajo social. Ahí sí se nota un cambio como más notorio, digamos, ¿no? Aparecen conceptos como globalización, desarrollo de capacidades, talento humano, competitividad, gerencia social, y aparecen, y esto sí viene de la mano un poco con más cosas, digamos, de instrumentos, ¿no? Como el marco lógico, los planes, qué sé yo, ¿no? O sea, mucho más, como que aterriza un poquito más, digamos, ¿no? Entonces, desde el 2000 hasta la actualidad tenemos este modelo de desarrollo. Sin embargo, el escaso interés por la investigación que carecemos acá, digamos, no ha habido mucha sistematización ni estudios rigurosos acerca del trabajo social, no ha permitido que tengamos una reflexión con unas bases sólidas. A veces el trabajo social ha terminado siendo una profesión, todavía sigue siendo una profesión con muchas ambigüedades, como ¿no? También lo menciona este autor, con poca claridad y a veces confusa, ¿no? Que interpretada desde muchos ángulos distintos, dice, bueno, propone diversas cosas, ¿no? Y una de esas cosas que últimamente se está proponiendo mucho, por ejemplo, es el trabajo social clínico, ¿no? Y las prácticas terapéuticas. Pero es Só para dizer que se houver alguma dúvida do que a doutora Carmen está a dizer, que eu estou atento para traduzir. É só. Neste momento a doutora Carmen está já ¿está está bien? consigo. Ya, Já está consigo. Está ya, com listo. Ok, gracias.
Bueno, entonces, de lo que vamos a hablar hoy día justamente son de estas prácticas clínicas, ¿no? En Perú. Mm, Empiezo comentándoles sobre nuestro marco normativo legal, nuestra ley de ejercicio profesional. Bueno, nuestro marco normativo contempla varias leyes, ¿no? Pero yo he traído las que son relevantes para el tema de las prácticas clínicas. En el artículo 3, y empiezo por el artículo 3, luego voy a ir al 2, el artículo 3 nos habla de las especialidades en nuestra ley profesional en Perú, ¿no? Que regula las especialidades de trabajo social. Dice, el ejercicio profesional del trabajador social se desarrolla en las siguientes especialidades. Y habla ahí de salud, salud mental, rehabilitación, bienestar personal, y dice textualmente terapia familiar. O sea, esto lo dice nuestra ley profesional, nuestro marco legal, terapia familiar. Infancia y adolescencia, violencia familiar, gerontología social, orientación y bienestar del educando, mediación, conciliación de conflictos, peritaje social, docencia, investigación, gerencia social, proyectos sociales, ética y consejería familiar, entre otras. Entonces, podemos decir que desde nuestro marco legal sí estamos regulados para hacer terapia familiar, ¿no? Porque lo dice la ley profesional. El artículo 2 que lo puse también porque se relaciona, digamos, un poquito referente a esta práctica privada del trabajador social, pero no exclusivamente, digamos, en las prácticas clínicas, sino también puede ser en otros ámbitos. En lo que es el rol del trabajador social, justamente me parece que el 2022 se ha modificado la ley que justamente agrega, ¿no? Que la práctica privada del trabajador social comprende el ejercicio liberal de la especialidad, quien como profesional independiente puede ofrecer sus servicios profesionales a las instituciones públicas o privadas que lo requieran, ¿no? Entonces, de alguna manera lo puse esto porque a veces, o sea, va de la mano un poco también porque esta apertura a las prácticas clínicas y al trabajo social clínico nos apertura justamente también al trabajo social independiente, ¿no? A la posibilidad de tener un consultorio, ¿no? O atender, dar nuestros servicios. Bueno, ¿dónde aparece con mayor visibilidad la práctica clínica del trabajo social en el Perú? En el Perú, en los años 70, los grandes hospitales del Perú se contaba ya con muchas trabajadoras sociales que se insertaban como parte de los equipos interdisciplinarios como un profesional clave, ¿no? Para trabajar especialmente con los pacientes, pero sobre todo con sus familias, ¿no? Como que eso se tenía muy identificado. Los hospitales de salud mental cuentan con trabajadoras sociales que, dadas las necesidades y demandas de atender a personas y familias con condiciones particularmente especiales, es decir, estamos hablando de diagnósticos de psicosis, esquizofrenia, ¿no? Problemas que eran como muy, muy particulares. Entonces, las trabajadoras sociales, no solamente los trabajadores sociales, sino las enfermeras, ¿no? Los mismos psicólogos, se ven en la necesidad de especializarse en estas temáticas, o sea, de tener una mayor especialidad. Entonces, es así que muchas trabajadoras sociales empiezan a optar por formarse, sobre todo acá en Perú, en terapia familiar sistémica, ¿no? Entonces, hace muchos años que hay varias promociones de trabajadoras sociales que se han formado en terapia familiar sistémica. Sin embargo, dentro de este contexto aparece también la figura del doctor Humberto Rotondo. El doctor Humberto Rotondo es un médico muy conocido acá, referente acá en Perú, que es un médico psiquiatra, que en los años 70 empieza él a hacer unas investigaciones, ¿no? Una investigación, dice, él se erige como el modelo de investigación psicosocial en el Perú. Este trabajo, dice, anticipa muchos de los problemas que luego se hicieron acuciantes y motivaron estudios complementarios o ampliatorios desde diferentes perspectivas en los dominios de la psicología, la psiquiatría y las ciencias sociales, tales como la integración acerca de la naturaleza de las relaciones entre la organización social y la enfermedad mental, o sobre el perfil organizacional y el modo de funcionamiento de las familias, de los sectores populares, es decir, de los sectores vulnerables, ¿no? O en torno al impacto de la pobreza sobre la configuración de la personalidad o el efecto de los procesos migratorios sobre el tejido social, la familia y el individuo, y sobre todo la magnitud y las manifestaciones de la violencia doméstica o en cuanto al papel psicoprotector de las redes sociales de soporte. Entonces, este médico de alguna manera marca también un referente en el sentido de que acá en Perú desde los años 70 ya se empieza a hablar de esto que ahora se habla tanto, ¿no? Porque ahora sí se habla mucho más de estos factores sociales condicionantes
inclusive algunas veces pueden ser determinantes para que se produzca un problema en la salud mental o en el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, esto de alguna manera también va a influenciar, ¿no? Y dice, esto pues cambiará los paradigmas de lo que es el fenómeno de la enfermedad, del enfermo mental, empezando a vérselo como una persona con derechos y que necesita de una intervención biopsicosocial. Sin duda, dice, la figura de los profesionales de trabajo social se posiciona aún más bajo, ¿no? Se posiciona más bajo estas nuevas perspectivas, convirtiéndose así como parte indispensable en los equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios de salud mental. ¿Qué desafíos, no? ¿Qué desafíos son los que vemos? Y acá ya entro un poquito a hablar de la realidad, de lo que está pasando ahora acá en Perú respecto a las prácticas clínicas. Dice, el creciente interés en el trabajo de salud mental hace que muchas trabajadoras sociales, como les comentaba, se formen en terapia familiar sistémica. Hay muchas promociones de colegas formadas en terapia familiar sistémica. Y lo lógico sería que debería visualizarse esto, que a partir de esto hubiera una práctica clínica, ¿no? De muchas trabajadoras sociales. Sin embargo, a pesar de todas estas formaciones y especializaciones, las trabajadoras sociales se han formado, han obtenido su título, su diploma. Sin embargo, no hay un ejercicio, no hay una práctica, ¿no? Y esto, sobre todo, es debido, bueno, puede ser a muchos factores, ¿no? Tal vez el principal sea porque, a pesar de que nuestra ley profesional dice que hacemos terapia familiar, no nos hemos afianzado en eso. Y también, y por lo tanto, no hay una oferta. No es que salgan convocatorias acá en Perú para que esté pidiendo un trabajador social que haga terapia. Eso no existe todavía acá en Perú, ¿no? Entonces, los trabajadores sociales, a pesar que se formaron, son terapeutas familiares, siguen haciendo las labores, digamos, típicas de un trabajador social generalista, ¿no? No llegan a desarrollarse. Y si hablamos de trabajo social independiente, mucho menos, ¿no? Entonces acá no hay práctica, es como que hay hay como un rompimiento ahí, ¿no? Como que hay muchas colegas formadas en trabajo en sistémica, pero no hay práctica esto. Salvo excepciones que las podemos a veces identificar, ¿no? Hay excepciones, hay alguna colega que es terapeuta familiar. Ay, disculpe, escucha un ruido. Então, Hay só una uma coisinha para eu perceber. Então, este ainda há de vir. Ainda há de vir o recibo. hay una Eu penso que colega alguém deixou o acá en Perú microfone que aberto e, portanto, pedia-lhe para fechar o microfone, se não se importa. Doutora Carmen, pode continuar. ya, gracias. Hay una doctora acá en Perú que sí es un referente, es terapeuta, porque, y a mí me parece muy simbólico esto porque ella pasa a formar parte del equipo de terapeutas de un hospital, de uno de los hospitales más grandes de acá de Perú y referentes, que es el Hermilio Valdizán. Es un hospital referente en Perú, uno de los más antiguos, los más grandes, los más importantes, digamos así. Y en este hospital claro, hay un servicio social donde hay trabajadoras sociales, pero hay también un servicio que es como digamos, hay un módulo que es un área especializada de terapeutas familiares, que está social, que es parte del equipo de terapeutas. Es decir, ella ya no está dentro del, digamos, del área de servicio social, sino está como parte del equipo de terapeutas y ella pues también tuvo la oportunidad de tener una formación. Otra de las cosas por las que no se ha ejercido quizás sea también porque muchas de las ofertas que hay en Perú respecto a la formación de terapia familiar sistémica, muchas son como muy exclusivas para trabajadores sociales, es como que son ofertas para trabajadores sociales. Entonces, muchas veces desde estos paradigmas o desde estos prejuicios, dicen, no, el trabajador social no va a hacer terapia, lo que va a hacer es un promotor, le vamos a enseñar terapia familiar, pero va a ser un promotor. Entonces, son formaciones que no tienen mucha práctica, son formaciones que son muy teóricas o que tienen escasa práctica o que la práctica no es muy buena o que no, y lo peor, no tienen el proceso terapéutico, ¿no? Que si muchos de los que han hecho, digamos, una formación psicoterapéutica sabemos que nosotros tenemos que pasar un proceso terapéutico. Yo como persona, yo como Carmen, tengo que hacer un proceso terapéutico. Y eso como que a veces no se ve en las formaciones. Entonces yo creo que todo eso dificulta y suma
para que las trabajadoras sociales en Perú, a pesar de que hay muchas formadas en terapia familiar sistémica, no puedan ejercer o no lo estén ejerciendo, ¿no? Todos estos factores y de repente, pues, algunos más por ahí, ¿no? ¿Qué desafíos para la práctica clínica en Perú que tenemos, ¿no? ¿Qué desafíos tendríamos? Primero, ofertas de formación terapéuticas, como decía, las que son escasas, deberían haber de repente ofertas que sean mejorar la calidad de estas ofertas, ¿no? Que sean procesos mucho más prácticos y que no sean exclusivos de trabajadores sociales, porque si solo estamos trabajadores sociales, yo pienso como que en cuestión terapéutica, que es algo más como interdisciplinario, no nos enriquecemos tanto. En mi caso, por ejemplo, yo he hecho mis formaciones, no lo he hecho en ningún sitio con trabajadoras sociales. Es más, ninguna de mis formaciones, no, en una sí hubo trabajadoras sociales y en la otra ninguna. Entonces, el estar con otros profesionales de psiquiatría, de psicología, creo que nos nutre mucho más, definitivamente, ¿no? Para poder afianzarnos en el tema terapéutico. Y no debe haber esa diferencia, ¿no? De que al trabajador social le den como promotor un título y al psiquiatra o al psicólogo le den como terapeuta. O sea, eso creo que es una como exclusión, como algo que no es correcto, ¿no? La ausencia de ofertas laborales para trabajadores sociales terapeutas, eso no lo hay, ¿no? Al menos no lo hay ni de lo público ni de lo privado. La posibilidad del trabajador social independiente es aún incipiente acá en Perú. Hace pocos años recién sí hay trabajo social independiente, pero es poco aún, y no están mayoritariamente no están enfocados en terapia, ¿no? Muchas de las ofertas de trabajo social independiente están enfocadas bastante en la formación, ¿no? Yo tengo por ejemplo, mi proyecto independiente, mi consultora. Yo trabajo, ahorita me estoy enfocando más ya en la parte más terapéutica, pero cuando empecé también empecé como que tenía un peso más fuerte en la parte formativa, porque yo también hago cursos, ¿no? Entonces tengo esa parte. Sin embargo, como que falta esa otra parte, ¿no? La parte de repente afianzarnos, animarnos a hacer consultorio. Existen casos aislados aún, bueno, de los trabajadores sociales en forma independiente o privada, pero digamos, casos como el mío, o como otros colegas que tienen práctica privada o que desarrollan realmente terapia, son todavía casos aislados y se han dado porque se han dado condiciones singulares, particulares, o sea, en nuestras historias laborales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta terapeuta que les comento que es referente, que es la doctora Ida Alfaro, acá en Perú. Ella es una terapeuta que empezó justo en los años 70, creo que tuvo la oportunidad inclusive de conocer, no sé, doctor, al que les mencionaba, el psiquiatra que hizo esta investigación, y ella la escuché una vez comentar de que, por ejemplo, ella tuvo la oportunidad de tener una formación también no exclusiva para trabajadores sociales, sino con otros profesionales, y también tuvo la oportunidad de hacer un proceso terapéutico, es decir, la calidad de su formación también fue de 3 años, no como ahora que hay formaciones de año y medio que son realmente, bueno, en realidad para ser psicoterapeuta hay que seguir formándose toda la vida, pero formaciones de 1 año y medio es como, ¿no? Entonces ella tuvo la oportunidad de hacer esas formaciones de 3 años y bueno, y toda la experiencia que la tenía ahí en el hospital. Entonces, obviamente, ella ha podido como proyectarse inclusive a una práctica privada, también hasta donde yo tengo entendido, aparte del hospital, ¿no? Y luego tenemos al doctor César Garcés, que es un trabajador social clínico peruano muy conocido, pero ¿cuál es el caso de él? El caso de él es que él ha ido a Estados Unidos y él se ha formado allá en trabajo social clínico. Y en Estados Unidos, pues el trabajo social clínico está regulado, es legítimo hace muchos años y es otra historia, ¿no? Él se ha formado allá, él tiene su licencia y él puede ejercer, pues, ¿no? Como un trabajador social clínico y hacer terapia. En mi caso particular, yo creo que ha sido la suma de circunstancias, ¿no? Que yo salgo de la universidad y me avientan a hacer terapia familiar, ¿no? Sin ni siquiera saberlo, empiezo como a hacer terapia de manera empírica y después ya veo la necesidad, me empiezo a formar y también hubo una parte de mis años que no estuve muy vinculada al trabajo social, como que me vinculé más a grupos de psicólogos, de psiquiatras, estuve como más en esos grupos que trabajo social. Entonces, creo que de alguna manera todas esas experiencias fueron sumando una a otra a que pueda tener ahora una práctica privada también, ¿no? Bueno, pero no es todavía el común denominador. O sea, estamos en un proceso de avanzar, ¿no? Ahora creo que hay más posibilidades. Y ahora, los desafíos en cuanto a las propuestas de trabajo social clínico, ¿no? Ahora, pongo entre paréntesis, y sí lo digo bastante claro, no me refiero al de Estados Unidos, porque el trabajo social clínico de Estados Unidos, y me parece que también hay otros países, está como muy claro para ellos, es un trabajo social ya muy asentado de muchos años,
En este caso me refiero a los desafíos de las propuestas emergentes que hay ahora. Hay unas propuestas emergentes acá en Latinoamérica, me parece que también en España, y hay muchas propuestas, ¿no? Inclusive en Latinoamérica hay diferentes propuestas. Inclusive en un mismo país, por ejemplo, en Chile he escuchado la propuesta del Instituto Chileno, he escuchado también la propuesta de la Universidad Pontificia de la Pontificia Católica de Chile, ¿no? Que es otra propuesta un poco parecida, pero como que son diferentes propuestas, ¿no? Entonces me refiero a esas propuestas emergentes, ¿no? Pienso que uno de los desafíos más importantes es unificar los principios básicos del trabajo social clínico, porque todavía como que se hablan de varias cosas, ¿no? Pero no hay como, no hay como unos criterios básicos que digan es esto, esto y esto, ¿no? Ojo que no estoy hablando de prácticas solamente terapéuticas, ¿no? Estoy hablando de trabajo social clínico, que es lo que acá en Perú todavía no hay, ¿no? Distinguir con mayor claridad las diferentes formas de prácticas clínicas del trabajo social, como por ejemplo, las prácticas clínicas del trabajo social vienen desde el método de caso, o sea, desde ahí. Entonces tenemos que empezar identificando desde el método de caso lo que son las propuestas socioterapéuticas de varios colegas latinoamericanos. Tenemos que tienen propuestas socioterapéuticas ya trabajadas, validadas acá, desde enfoques sistémicos, como por ejemplo Daniel. También tenemos la colega de Argentina, María Eugenia. Tenemos la de Argentina también la colega Lili Calvo, que tiene una propuesta desde Gestal, socioterapéutica, o sea, hay propuestas socioterapéuticas también, y esas son también prácticas clínicas y también son como parte del trabajo social clínico, parte, porque el trabajo social clínico es como mucho más amplio. El trabajo social clínico es más que hacer psicoterapia. Eso que quede claro, o sea, hacer psicoterapia es como una parte del trabajo social clínico, ¿no? Y bueno, y del trabajo social clínico, ¿no? Otro desafío sería partir de conocimientos y experiencias y trayectorias del trabajo social desarrollado en países como Estados Unidos. Es decir, tomar como base para afianzarnos ese trabajo social clínico que ya existe hace muchos años, que es a mi parecer, ¿no? Es el de Estados Unidos. Y a partir de eso, apuntar, dice, el desarrollo de nuevas formas, en todo caso, de trabajo social clínico, si queremos en Latinoamérica tener como modelos, ¿no? Que se adecúen a nuestra realidad. Porque ya existe uno legítimo, ¿no? Un trabajo social clínico legítimo. Algunas preguntas que me cabrían reflexionar era ¿por qué inventar un nuevo trabajador social clínico? Preguntas que nos podríamos hacer, ¿no? ¿Por qué inventar un nuevo un nuevo trabajo social clínico? ¿Es necesario? ¿O cómo adecuar este trabajo social clínico que ya existe a nuevas formas, a la realidad, ¿no? Evitar caer nuevamente en el todismo y en generalizaciones del trabajo social clínico, lo cual nos aleja de la calidad de especialización. Creo que sí, el trabajo social clínico se amplía mucho porque escuché algunas propuestas que proponen que el trabajo social clínico pues implica hacer psicoterapia, hacer mediación familiar, hacer peritaje, bueno, muchas cosas. Entonces yo sí percibo de que es como caer de nuevo como que en todo. Y eso ya deja de ser especialización, porque ojo que hacer psicoterapia, hacer peritaje es muy diferente. Hacer mediación, es más, es otro campo, ¿no? Son cuestiones diferentes. Entonces, podríamos caer en eso. Creo que eso sí podría ayudar a ser mejores trabajadores sociales clínicos o a que sea un mejor trabajo social, pero no sé si sería como muy especializado, ¿no? Me queda un poco la duda ahí. Bueno, distinguir que un trabajador social clínico no necesariamente asegura una práctica privada, ¿no? No es así. ¿Por qué? Porque para hacer una práctica privada ya depende también de otros factores, ¿no? De otras condiciones. Y pensemos de que a competir para hacer terapia con otros profesionales de la psiquiatría, de la psicología. Entonces, no es algo así como que ya estudio trabajo social clínico y ya voy a tener mi consultorio privado. No, eso me parece que no es tan realista, ¿no? Y aparte de eso, que hay que ser, o sea, cuando hacemos práctica privada tenemos que ser como que de regularmente buenos a muy buenos, ¿no? Porque no es que ni siquiera todos los psicólogos tienen consulta privada, ni todos los psiquiatras, ¿no? Los que tienen consulta privada justamente son los que son como de regularmente buenos a muy buenos, ¿no? Y por otro lado están las competencias de emprendimiento, pues, ¿no? Para hacer algo privado hay que saber cuestiones de negocios, porque esto ya es una cuestión más empresarial. Entonces, no necesariamente es como que va así, como que ya hago trabajo social clínico o me especializo en psicoterapia y ya voy a tener algo privado, ¿no? Y bueno, finalmente la práctica y el entrenamiento para mí es vital, ¿no? Y con esa propuesta estoy ahora desde la formación de hacer práctica, 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 entrenamiento, 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 porque parto de que aprendemos a ser terapeutas haciendo terapia,
No hay otra forma. O sea, es ahí donde se consolida un terapeuta, ¿no? Creo que debemos evitar cometer los errores del pasado, donde el trabajo social a veces nos hemos perdido mucho a veces en cuestiones ideológicas, que creo que no está mal, porque sí somos una profesión social y que tenemos que tener o sea, tenemos que tener una base ideológica, pero no nos podemos quedar ahí. Y también tenemos que tener marcos teóricos, sí, por supuesto que sí, pero tampoco nos podemos quedar ahí. O sea, finalmente, lo que se necesita en estos tiempos es hacer intervenciones de impacto y que yo pueda dar algo realmente que sea de impacto para la vida de las personas, ¿no? Y que pueda cambiar, que pueda hacer un cambio de impacto, ¿no? Entonces, con eso estaría... no, me falta creo una. Esto ya regresando un poco a lo de Perú, tomando en cuenta el marco legal, bueno, en Perú, para concluir, como conclusión, en Perú sí podemos hacer terapia familiar porque está en nuestro marco regulado, nuestra ley profesional. La conceptualización y el entendimiento de terapia familiar, si bien es cierto, se entiende como que trabajamos con familia, pero como lo decía Daniel, creo que lo escuché, cuando trabajamos con familia a veces tenemos que hacer terapia individual, hacemos terapia de pareja. Así que terapia familiar es como más amplio. Así que sí podemos hacer terapia, ¿no? En Perú, trabajo social clínico no existe como tal, no hay base legal, pero sí se está en camino digamos, hay movimientos, ¿no? Que van hacia allá. Y la denominación en Perú de trabajadores sociales en psicoterapia es, bueno, trabajador social, psicoterapeuta. Y las prácticas como socioterapia son todavía también incipientes en Perú. No hay todavía como un modelo así, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Esas por ahí me pueden encontrar. Muito obrigada, doutora Carmen. Vamos saber se há perguntas da plateia que nos está a ouvir, primeiro que tudo. Quem quiser, portanto, fazer perguntas, pode levantar a mão, que a doutora Carmen responderá e o doutor Carlos Rocha ajuda-nos na tradução. Portanto, enquanto ninguém coloca uma pergunta, eu vou colocar uma, doutora Carmen, uma pergunta. Doutor Carlos, peço-lhe que faça aqui um pouco a tradução. Ok. Aquilo que eu gostaria de saber é, por tudo aquilo que nos explicou da realidade do trabalho, do trabalhador social, clínico ou não clínico, porque não está formalizado no Peru, se é difícil mesmo exercer a profissão. Sí, la pregunta... Ay, perdón. Sí, só um momento, por favor. Portanto, la doctora Carmen pediría que comprendiese la cuestión de un colega que, considerando que la profesión de trabajador social clínico no está formalizado, si es difícil el ejercicio de la profesión en Perú. La profesión la profesión en general o la profesión de las prácticas clínicas. En general. Ya. Yo- No, en general, el trabajador social acá en Perú, considero, porque he escuchado en relación sobre todo a otros sitios de repente de Latinoamérica, considero, ¿no? Por un poco que compartió experiencias, no es difícil ejercer el trabajo social acá en Perú. A ver, primero porque en Perú tiene un nicho bastante grande que es el sector salud, o sea, donde de hecho siempre o sea, hay muchos trabajadores sociales. El otro espacio grande que tiene el trabajo social acá en Perú son las empresas privadas, que hay muchas empresas grandes y que obligatoriamente tienen que tener trabajadores sociales, porque está reglamentado por ley, si no la empresa no funciona. O sea, le pueden cerrar la empresa, ¿no? Entonces, tiene que haber un trabajador social por cada 100 trabajadores. Y lo otro es que en estos temas de violencia que han sido muy, muy fuertes últimamente en Perú, ha aperturado un campo a los trabajadores sociales actualmente acá en Perú muy grande. Entonces hay muchos trabajadores sociales porque hay una estrategia que se llama los centros de emergencia mujer, que están en todo el Perú y están en cada distrito, en cada rincón. Y estos centros de emergencia están compuestos obligatoriamente, en todo sitio, por un abogado, psicólogo y trabajador social, ¿no? Y la labor del trabajador social es muy importante ahí también. Entonces, ese es otro sector donde también todos los trabajadores sociales están ahí.
Yo podría decir que no es difícil, ¿no? Inclusive en algunos sectores es hasta bastante bien remunerado, ¿no? O sea, yo creo que es de regular a bueno, ¿no? A bueno, es una profesión que sí no sé si reconocida, digamos, en su labor, pero por lo menos sí hay como bastante demanda de trabajo, hay bastantes convocatorias, ¿no? En E na general. parte clínica, e na parte do trabalho social clínico, aí é mais difícil ou não? Eh, La parte de es, trabajo social clínico es más difícil en la, ejercer la en profesión la- de trabajador social sí, clínico. sí, como trabajador social clínico, como digo acá, no existe, así que así no lo va a ejercer, pero digamos, en temas en salud mental, en el hacer terapia, sí es más difícil, porque no es que acá, pues, el trabajador social es conocido como que hace terapia, ¿no? En ese aspecto, pero sí está muy posicionado en los equipos de salud mental, eso sí. O sea, dentro de equipos de salud mental tiene que haber un trabajador social. Y lo que sí ha afianzado a los trabajadores sociales bastante en ese tema de salud mental, digamos que está, podemos decir que está avanzando, son otra estrategia que se implementó acá, que son los centros comunitarios de salud mental, que también ahora están por todo sitio, en todo sitio del Perú hay centros comunitarios de salud mental y obligatoriamente ahí este modelo trabaja desde una perspectiva en la que la terapia ya no es lo más importante, ¿no? Ni la medicina, sino la perspectiva justamente más importante es la integración del paciente a la comunidad con un enfoque de derechos. Y yo siempre les digo a mis colegas de que para nosotros acá en Perú, esta es una oportunidad. ¿Por qué? Porque nos convertimos un poco en los referentes, digamos, o sea, de ese equipo multidisciplinario de psiquiatras, psicólogo, enfermeras, trabajador social, el más preparado para asumir a veces una dirección de estos centros comunitarios es el trabajador social, porque nosotros hemos sido formados más no desde el ámbito clínico de la salud. Entonces nos ha sido fácil como acoger esa metodología de los comunitarios, ¿no? Y entender de que tenemos que salir hacia la casa de la persona que sufre un problema de salud mental. Hemos entendido que es más fácil para nosotros comprender que si una persona es diagnosticada pues con psicosis, no tenemos que aislarla, sino de que cuando está con su crisis hay que atenderla, pero que puede integrarse muy bien a la familia, a los paseos, trabajar, cosa que les es muy difícil a los psicólogos, a los psiquiatras y a las enfermeras que vienen de una formación muy clínica, ¿no? A ellos es difícil entender. Entonces ahí los trabajadores sociales también tengo bonitas experiencias de algunas colegas, es más, ahí en el Instagram tengo una entrevista con una colega de un comunitario, donde se están afianzando muy bien los trabajadores sociales ahí, ¿no? En ese campo, porque están manejando todo el enfoque de derechos del tema comunitario en salud mental. Y hay muchos trabajadores sociales también ahí, hay convocatorias también ¿no? Para esos puestos. Pero también ya está entrando a hacer un poquito el tema de la terapia, ¿no? O sea, como que ahí tienen más espacio para hacer a veces terapia. Ahí Ok. sí tienen, sí. Doutora Sandra Castanheira, vi que fez um comentário, digamos assim, no chat. Eu ia-lhe pedir para fazer o comentário para todos nós relativamente a isto que apresentou, e que nos fizesse aqui um paralelismo entre o trabalho que está a ser desenvolvido no Peru e que está em crescimento, digamos, e aquilo que se passa em Portugal. Yo hablar para la Carmen en español, yo pienso, voy a tentar. Carmen, la mayoría de los países defienden que para hacer el trabajo social clínico hay que meter una especialización que implica una maestría. Tenemos el ejemplo de Chile, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, España, Alemania, Irlanda y otros países. Carmen no defiende eso, porque en este caso no habría una definición concreta de que es un trabajador social clínico, sería una mezcla. ¿Qué piensas de esto, Carmen? La última parte no comprendí un poco, Sandra, es que escucha un poco Carmen no defiende la especialización, la maestría de trabajador social clínico. No defiende Ya. eso, yo entendí que no defiende. Si yo Entonces, en este caso,
não havia uma definição concreta de trabalhador social clínico. Seria uma mescla, uma mistura. E pensa nisso, Carmen. Carlos. Si yo no defiendo la maestría, no, Sí. no. Yo lo que lo que yo estaba afirmando es que acá en Perú todavía no tenemos esas regulaciones. No tenemos, o sea, si es que es, claro, o sea, lo ideal sería que en algún momento se den. En este caso, por ejemplo, en mi caso particular, yo no me considero trabajadora social clínica. ¿Por qué? Una, porque no tengo el título, porque no existe aquí en mi país. Entonces, ¿cómo me identifico yo? Yo soy una trabajadora social psicoterapeuta, porque eso es lo que dicen digamos, mis títulos, ¿no? Lo que yo me he formado. Tengo un título que dice que soy trabajadora social y tengo otros que dicen que soy psicoterapeuta, ¿no? Entonces, soy una trabajadora social psicoterapeuta y creo que esa es la opción que hay en Perú ahora. Sí hay avance y por supuesto que yo impulsaría, claro que sí, yo siempre estoy, inclusive el Instituto de Trabajo Social Clínico de acá de Perú que existe ahora, les comento que se forma a raíz de de una capacitación que hacemos con Opta, o sea, ahí nace un poco, digamos, las raíces del instituto, porque justamente hace como 2, 3 años hago un curso sobre prácticas narrativas y terapias posmodernas, a los que invito a unos colegas de Chile para que den el curso, y son estas colegas las que se motivan justamente tanto con el curso, se abren a este panorama y formamos primero lo que se llamó el círculo de trabajo social clínico, creo que le llamamos, para poder hacer lecturas, indagar más. Después de eso, ellas han continuado con esto, yo sí me retiro porque, digamos, porque de alguna manera yo ya tengo como algo muy, muy asentado para mí en este aspecto, en mi consultora, muy claro, o sea, soy psicoterapeuta gestal, es lo que amo hacer, es lo que me apasiona y digamos que yo ya estoy como muy asentada ahí. Me parece interesante lo del trabajo social clínico, pero yo particularmente, digamos, por ejemplo, no espero ser trabajadora social clínica o aspiro a ser trabajadora social clínica. Yo estoy acá, o sea, estoy muy ya como afirmada en trabajadora social psicoterapeuta, ¿no? Me parecería interesante de que lo haya así acá, ¿no? En mi país, porque creo que se apertura pues a una especialización, porque yo lo pongo un poco así, ¿no? Si lo pongo en escalas, pongo como que de base está primero el método de caso en prácticas clínicas, luego estaría la socioterapia, que es un poco más especializado. Luego estaría para mí la psicoterapia, que ya son modelos mucho más claros, hablando, o sea, cognitivo-conductual, narrativa, o sea, mucho más especializado. En mi caso yo soy gestal, otras colegas son sistémicas. Y para mí, por encima de todo eso, respecto a trabajo social, estaría el trabajo social clínico. Y por supuesto que sí tiene que venir regulado, pero eso va a partir más de la academia o de las universidades, ¿no? Porque tiene que ir este trabajo de la mano con las universidades, porque son ellos los que van a, digamos, tienen que un poco más involucrarse. Y eso, por ejemplo, en Perú no veo mucho ahora. Como que hay más interés del gremio profesional hacia el trabajo social clínico, pero todavía las universidades, a la parte académica, no los veo todavía como muy, que todavía, digamos, se involucran tanto en esto del trabajo social clínico. Pero sí, por supuesto que sí, yo sí apoyaría de que esto sea una especialización. Ahora sí, si me preguntan en cuanto a las propuestas emergentes o nuevas, y me preguntan por el trabajo social clínico de Estados Unidos, definitivamente para mí está mucho más claro lo de Estados Unidos porque es algo que ya es como para mí más concreto, ¿no? O sea, está como muy claro, es concreto, y también me resuena mucho con lo que yo hago, porque yo también hago como que lo mío está basado mucho en psicoterapia, que es un poco el enfoque de Estados Unidos, ¿no? Y las propuestas más bien de ahora como que contemplan más aspectos, muchas más cosas, ¿no? Entonces, no, en ese sentido sí apoyo todo lo que... No, no es que esté en contra. Muito obrigada, doutora Carmen. Doutora Sandra, está satisfeita com a resposta? Mais ou menos. Para mim, torna-se um pouco confuso, porque pelo que eu compreendi da colega, a colega faz psicoterapia e faz formações em psicoterapia e em práticas psicoterapêuticas e em práticas de terapias breves.
Inclusive, pelo que eu percebi, não sei se ela tirou no Chile uma formação nas práticas, nas terapias breves, como, por exemplo, a terapia narrativa, que foi criada por um assistente social. Aliás, grande parte das terapias foram criadas por assistentes sociais. E a colega não se vê como, nos países da América Latina e até em Espanha, eles dão o nome de trabalhador social. Nós aqui chamamos de assistente social. Para nós, o trabalhador social é uma área onde se encaixam profissionais de muitas áreas ligadas ao trabalho social. Pronto, mas a profissão nos países da América Latina e em Espanha, o nome é trabalhador social. E ela, curiosamente, que atua na prática clínica, faz terapias, não se vê como uma assistente social clínica. Isso, para mim, torna-se um pouco confuso, porque parece que não há um critério bem definido do que é um assistente social. Não obstante ela considerar que é importante a questão do assistente social clínico, mas que não é para ela, já não é no momento dela, será numa fase posterior. E fica um bocado contraditório, na minha perspectiva, e sem perceber muito bem. Muito obrigada. Só para clarificar o que eu entendi, o que a doutora Carmen disse, eu penso que ela, pronto, falava da sua especialização em psicoterapia, e identificava-se, portanto, em primeiro lugar, como assistente social, um conceito mais geral. De facto, não se identifica como assistente social clínica, porque acha que no Estado as coisas não estão muito claras, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, aí ela pensa que aí o conceito e a profissão de assistente social clínico está muito claro e que ela não é contra, até é a favor, mas no contexto PRO, penso que ela considera que portanto, a forma como ela trabalha dentro da psicoterapia será uma coisa um bocado diferente. Embora reconheça peço desculpa, estão a questão. Embora reconheça, por aquilo que eu percebi também, embora reconheça que isso que é importante, que seria importante que a definição e a normalização do cargo fosse assumido. Ok. Exatamente. Muito obrigada. Doutor Carlos, penso que estamos finalizados relativamente à doutora Carmen. Sim. Doutora Carmen, agradeço-lhe muito a sua presença entre nós, foi muito gratificante, deixou-nos muitas dúvidas aqui que se calhar vão ser equacionadas no decurso